Y aquí estamos. Ayer hicimos una pregunta interesante y estudiamos de si es posible de que un alma, una neshama yehudía, una neshama yehudía, no digo yo, una neshama judía, si puede reencarnar en un cuerpo de goy. Y ya vimos que sí, que hay una postura de nuestros hajamim que enseñan que es posible que eso ocurra. La pregunta que quedó en el aire es que si hay la posibilidad de que un goy reencarne en un judío. Quiero aclarar algo y una vez más lo digo porque yo soy partícipe de que cuentas claras conservan amistades. Cuando utilizamos la palabra goy, no la estamos utilizando de una manera despectiva, una vez más lo digo, sino la utilizamos de la manera pedagógica para poder instruir. Cuando hace referencia a goy, hace referencia a naciones que no son de la nación de Israel, las naciones gentiles, que no está mal tampoco decir gentiles en ningún sentido. Por ejemplo, les dije ayer, la Torá nos dice a nosotros que somos goy kadosh, somos un pueblo santo, una nación santa, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que son muy susceptibles y se molestan y llegan a decir, mira, estas personas nos están diciendo goy, o estas personas son antigentiles, y pare usted de contar, de lo cual el judaísmo en ninguna parte enseña eso como tal. No lo enseña en ninguna parte. Ciertamente hay comentarios en la Gemara que hacen referencia a gentiles, que son idólatras, etcétera, etcétera, pero hay que leer todo el contexto de un daf, de una hoja de la Gemara, con los comentaristas, a ver a qué se está refiriendo, y no tomar simplemente un texto y sacarlo de ahí, y de hacer eso ya una película que no tiene nada que ver. Entonces, aclarado esto, ¿hay posibilidad de que un goy reencarne en un judío? Rabotai Bamorai, de la misma forma que estudiamos ayer y que quedó grabado en el YouTube y pueden verlo, de la misma forma que un judío que reniega y se asimila, este judío Asher Shalom, este judío reniega de su Yahadut, reniega de Hashem Itbaraj, se casa siendo un hombre con una mujer goyá, o siendo una judía que se casa con un goy, o se casa entre judíos que son mumarim, es decir, judíos que han renegado totalmente al creador del universo. Esas neshamot, cuando ascienden al Kiseh Kabod, cuando ascienden al trono de la gloria, que es de donde Hashem tomó las neshamot para crearlas y hacer que vinieran este Olam Hazé, como dice el Zohar HaKadosh, Hashem les muestra la recompensa que tenían para ellos como una neshama judía. Y esa persona o esa alma que no quiso cumplir con su función como judío, ve la recompensa que tenía y la quiere, pero Hashem le dice, ¿sabes qué? Ya tu oportunidad pasó. ¿Por qué? Porque quisiste vivir como un goy y vas a descender nuevamente, vas a ser un gilgul, vas a descender ahora dentro de un cuerpo goy, y esa va a ser la manera del cual tú harás el tikkun. Y por eso hay muchas personas, estudiamos ayer, hay muchas personas que de una u otra manera sienten un fuego ardiente dentro de sí por querer conectarse con el judaísmo, le llama mucho la atención el judaísmo, no pueden explicarlo, no es por algo emotivo, no es por una, valga la redundancia una vez más, no es por Asher Shalom, no es por una moda, por querer utilizar la barba y tener una kipá, etcétera. No es por eso, sino que son realmente genuinos dentro de sí y buscan cómo conectarse con Hashem, pero la prueba para ellos va a ser extremadamente muy grande, va a ser muy fuerte. Y eso, Bedrat Hashem, habla mañana del comentario que hice de la Parashá,
Lamentablemente creo que no voy a poder dar la parashá mañana por este medio, porque estamos invitados a una hatuná de una familia que conocemos, a un matrimonio de una familia que conocemos, pero la parashá ya está en la página web www.torayhasidut.com, donde usted puede descargarla y estudiarla. Entonces, de la misma manera que un judío que reniega y se asimila nacerá como un goy que admire el judaísmo o que ayude a los judíos, por ejemplo, salvándolos de la muerte, eso le dará el sejud, le dará el mérito, tendrá el privilegio de formar parte de Am Israel en su propia vida. Así enseña el Zohar, así enseñan nuestros Jamín. Una persona, un goy que ayudó a un judío en otra vida, o puede ser en esta vida también, lo ayudó en todos los sentidos. Lo salvó de la muerte, como en el caso de Oskar Schindler, que cerca de aquí está su tumba y fue declarado como un Hasid, como un justo entre las naciones y muy respetado entre el pueblo de Israel por haber salvado muchos judíos en la Shoah. Es muy posible, aun cuando no es la regla general, es muy posible de que haga un Gilgul Neshamot, por lo que estamos estudiando, y él venga entonces dentro de Kelal Israel. ¿Por qué? Salvándolos de la muerte, tendrá el privilegio de formar parte de Am Israel en su propia vida. Así enseña el Zohar. La historia, Rabotai, de las reencarnaciones del Gilgul Neshamot está llena de ejemplos como estos. Desde Shechem y sus 24,000 seguidores, los cuales, si ustedes se acuerdan de la historia que aparece en la Torá, Shechem y sus 24,000 seguidores que se circuncidaron con la intención de ellos pertenecer a Kelal Israel, de pertenecer al pueblo que estaba en formación y no tuvieron oportunidad de concretarse, Yanira Shalom, y no tuvieron la oportunidad de concretarse esa visión que ellos tenían. ¿Por qué? Porque fueron asesinados, fueron masacrados, y utilizo esta palabra de manera pedagógica, por Shimon y Leví. Consecuentemente, reencarnaron como parte, ellos reencarnaron. ¿Quiénes ellos? Shechem y los 24,000 seguidores de él, que se circuncidaron. Ellos reencarnaron como parte de la tribu de Shimón. Increíble, Rabotai. Todos conocemos la historia de Shechem, cuando vio a Dina, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que pasó. Luego le dijeron: tú quieres pertenecer a nuestro pueblo, entonces para pertenecer tienes que circuncidarte. Se circuncidó él, 24,000 de sus súbditos también, pero Shimon y Leví hicieron algo, puede ser que justificable, no justificable. No vamos a entrar en esa discusión que tienen los mefarshim, los comentaristas referente al tema. Bedrat Hashem podemos estudiarlo cuando sea el comentario de la parashá que habla de ese punto. Pero estos personajes, Rabotai, nos dicen que ellos hicieron Gilgul Neshamot. ¿En qué tribu? En la tribu de Shimón, hasta Elifaz ben Esav. Hasta Elifaz, el hijo de Esav, que no mató a Jacob y lo salvó de una muerte segura. Consecuentemente, en su siguiente reencarnación, él vino como ¿quién? Él vino como el gran Onkelos, o Onkelos, como otros lo llaman, el cual se apegó al judaísmo como si éste fuera un imán. Entonces estamos viendo algo sumamente interesante. Estamos viendo que este Onkelos, o Onkelos, que es uno de los traductores, uno de los comentaristas clásicos de la Torá, uno de los principales. Cuando usted agarra un Humash de la Torá, aparece según Onkelos, cómo él escribió, cómo él tradujo, etcétera, etcétera. Onkelos nos dice que es descendiente de Elifaz, hijo de Esav,
que no mató a Jacob y lo salvó de la muerte segura. Es decir, Elifaz era sobrino de Jacob y no lo mató. Consecuentemente, reencarna como Ónkelos y se apegó al judaísmo como si este fuera un imán. Cualquier semejanza con la realidad que esté pasando en la vida de ustedes, cuando escucha de la Torá, cuando escucha de un Rav hablando, cuando ve algún acontecimiento judío, usted siente una fuerte atracción como si fuese un imán, no en balde está ocurriendo en su Neshama. No en balde está ocurriendo. Pero como le dije anteriormente, la situación de la cual usted tiene que hacer el tikkun es algo muy titánico para su vida. Y Hasbe Shalom, Dios nos libre, o Dios les libre a usted en este sentido de decir, no, en mi próxima reencarnación que yo venga, entonces sí voy a hacer el Giur. Yo no estoy diciendo a nadie que venga y haga Giur, no. Simplemente estoy fungiendo como un intermediario pedagógico de toda esta gran información que nosotros tenemos para usted, y usted decidirá qué va a hacer o qué no va a hacer. Pero no sabemos a ciencia cierta, con seguridad como tal, que cuando la persona haga su Gilgul Neshamot va a tener recuerdos frescos de esta clase. Un ejemplo, no sabemos. En sueños no sabemos. Muchas veces soñamos con nuestros pasados y nosotros no sabemos que son cuestiones de nuestro pasado. Como muchas veces soñamos cosas tan, digámoslas así, cosas tan locas que fue por lo que comimos en la noche, una comida muy picante, o comimos mucho, o nos acostamos pensando en algo que vimos durante el día, etcétera, etcétera, y eso también va a tener una influencia sobre lo que nosotros estemos soñando. Entonces, Rabotai, aquí escriben, Raj, es importante la genealogía de cada persona. La pregunta es, ¿para qué es importante la genealogía de la persona? ¿Para qué es importante? ¿Con qué fin como tal? ¿Sí, Yanera? ¿Con qué fin es importante la genealogía de la persona? ¿Najón? Entonces, Rabotai, estos casos ya los conocen, pues lo mencionamos o ya lo estudiamos shiurim atrás. Los estudiamos shiurim atrás. Permítanme traerles dos ejemplos de nuevo. Abraham Avinu tenía 3 amigos. Uno se llamaba Aner, el otro se llamaba Eshkol y el otro se llamaba Manre. Cuando Hashem Yisbaraj le dio a Abraham Avinu la orden a los 99 años de que se hiciera el Brit Milá, que se hiciera el pacto de la circuncisión, él consultó con sus 3 amigos para ver quién de ellos lo animaba a obedecer ese difícil mandato. Él consultó con sus amigos y era un mandato totalmente difícil para él. Aner le dijo que era malo hacer sufrir al cuerpo, y eso está insinuado en su nombre, pues Aner en hebreo tiene las iniciales de Inui Nefesh Ra, que traduce lo siguiente: afligir al alma es malo. Eshkol le dijo que era un metuntam, que era un loco, por querer cortar su propia carne, y también eso está insinuado en su nombre. Su nombre forma las iniciales de Abraham, Shote Koret Levarod. Es decir, Abraham es un tonto al cortar su miembro. El único que lo apoyó, el único que lo animó y le dijo que obedeciera el mandamiento divino sin preocuparse por su salud, pues Hashem es el médico y sanador de todo. ¿Quién fue? Fue Manre, cuyas iniciales forman la frase Mul Maer Rofeja, el circuncidate rápido, Dios te curará. Así enseña nuestro Jajamín referente a ese tema. Entonces, nosotros tenemos
que Eshkol, un momento, Eshkol no. Nosotros tenemos algo interesante en esto. Dice el Aramá Mipanó que por esa actitud que le dijo Manré a Abraham Avinu, él tuvo un privilegio, tuvo un sejud muy grande. ¿Y cuál fue el sejud muy grande que él tuvo? Ya se los digo, voy a leer aquí un momento que están haciendo preguntas. Por eso Abraham mandó a buscar mujer para Ujú y Isaac para no mezclarse con otras razas. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la reencarnación en el judaísmo. No estamos hablando de eso, Yanira, no estamos hablando, qué bueno porque pudiste estudiar eso, pero no estamos hablando nada de ese tema. Estamos hablando de la reencarnación en el judaísmo, y si tienes un tema referente, o si tienes una pregunta referente al tema de la reencarnación, con mucho gusto puedo hacerla, porque es el tema que estamos estudiando, Nahom. Muchísimas gracias y mi respeto para ti y me disculpo también, ¿sí? Pero no es el tema, de verdad discúlpame, con todo cariño lo digo. Entonces, dice el Aramá Mipanó que por esa actitud que le dijo Manré a Abraham Avinu, él tuvo un sejud muy grande, de reencarnar en la época talmúdica en el gran doctor Abba Umna, que por medio de extracciones de sangre curó a mucha gente. Así dice el Zohar Kadosh. Él animó a Abraham Avinu para que hiciera el Brit con Hashem Yisbaraj, para que hiciera el pacto con Hashem, hablándole del Dios curador, Hashem Rofeja, y ya que con la sangre que derramará en el Brit tendría vida y salud, Manré se convirtió en un doctor que curaba sacando sangre, y como relata la Gemara Masejet Ta'anit 21b, fue un hombre al que envidiaban todos los rabinos como Abaye y Rabá, pues a diferencia de ellos que recibían un saludo celestial, es decir, ellos tenían una bat kol, tenían una profecía una vez al año o al año, él lo recibía todos los días. ¡Qué interesante! Manré, que vino reencarnado en otra persona de los tiempos de la Gemara. Habían rabinos de su época como Abaye y Rabá que sentían celos de él. Pero ese celo no era un celo malo, Rabotai. El Rambam nos enseña que hay celos que son buenos, celos que son malos. Hay, por decirlo así, envidias que son buenas y envidias que son malas, por decirlo de alguna manera. Entonces, Rabotai Beamorai nos sigue diciendo que Abaye y Rabá, ellos recibían una bat kol, una voz del cielo, un saludo celestial, una vez al mes o una vez al año. Pero en cambio, Manré, que vino reencarnado en otro personaje, él recibía esta bat kol todos los días. Consecuentemente, la Gemara explica que era por su recato. Era una persona muy recatada, por su bondad, por juzgar siempre para bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y de aquí, Rabotai, podemos ver algo sumamente interesante. La mayoría de los comentaristas, la mayoría de los personajes que están en la Gemara, que están en el Talmud, todos ellos tenían bat kol, todos ellos tenían profecía. Venía una profecía minas shamayim, venía una profecía desde el cielo. Entonces, está buena tu pregunta, Yanira. Muy buena tu pregunta. Voy a hacerlo público. Si yo estudio Torah, ¿puedo reencarnar en una judía si no puedo hacer giur? No.
no es así. La cuestión no es así. No es como decir sumo 2 más 2 son 4. Y si no me da 4, entonces voy a sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 para que me dé 4. No sé si puse uno de más. Creo que puse bien. No es así. ¿Por qué no es así? Porque no es la regla general. Una persona no puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar Torah para que cuando me muera vengo y reencarno, entonces voy a ser judío. No es así. Estamos estudiando esto y estamos viendo que no es así, no es la regla general. ¿Najón? Otra pregunta. ¿Cómo sabes si fuiste judía en otra vida? En una vida, pero no te preocupes, te entendí. De acuerdo, Yanira. Gracias. ¿Cómo sabes si fuiste judía en otra vida? María de los Ángeles, te recomiendo que veas los videos anteriores. Desde el primer video, estamos ya, creo que este es el video número 22 o 23, para que se te despejen la duda que tiene. Porque la pregunta no es lineal. La respuesta no es lineal. No es decir, sí, tú eres de un alma judía. O decir, no, tú no eres de un alma judía. No es lineal, no es algo literal. No es algo que alguien viene y te puede decir, no, tú sí tienes una neshama judía. O no, tú no tienes una neshama judía. Nadie puede decir eso. Y por eso es el estudio. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Hemos estudiado a todo lo largo de estos shurim que Hashem nos va a dar señales de una u otra manera. Por supuesto que estas señales vienen del cielo. Cuando digo que vienen del cielo es porque son acontecimientos que nos pasan a nosotros en este mundo terrestre que tal vez no sabríamos explicarlos, pero esas señales nosotros tenemos que saber percibirlas. ¿Cuáles son las señales que Hashem me está mandando para yo poder hacer mi tikkun? Y yo creo que debería desarrollar yo un estudio basado en eso, de cuáles son esas señales para nosotros poder tener un norte definido, para poder nosotros tener claro muchos conceptos, por ejemplo, como aparece en Pirkei Avot, que venimos de una gota pútrida. ¿Y a dónde vamos? Vamos a un lugar donde nuestro cuerpo va a ser consumido por los gusanitos. Y mira de dónde vienes y a dónde vas. Y en todo esto tan sencillo como nosotros podemos ver, mira de dónde vienes y a dónde vas, dentro de eso hay un gran compás abierto de interpretaciones del tikkun de cada uno de nosotros, que es un tikkun personal, e incluso como lo enseña Rabbi Nachman mi Breslev, un tikkun personal que tenemos que descubrir nosotros. Bien sea en la identidad espiritual que podamos tener, bien sea en relaciones personales, o sea, se abren muchas ramificaciones para esto. Najón, la pregunta es muy buena, pero yo no tengo la respuesta concreta para darte, para decirte a ti que tú eres una alma judía y has reencarnado en un cuerpo de una goyá. No, hoy en día tendrías que ir donde un mekubal, donde un cabalista, pero un cabalista serio, no los cabalistas de internet, sino un mekubal serio de aquí de Am Israel, y tener una entrevista con él y preguntarle, y quizás él pudiera decirte. Otra pregunta que están haciendo. A ver, yo vengo de familia española sefardí y yo llegué a la Torah por revelación divina. Escuché una voz. Rabotai Beamoray, escuchen lo que les voy a decir. El concepto de españoles sefardí, en hebreo, para nosotros decir español, decimos sefardí. Sefaradí, decimos. Entonces cuando la persona dice español sefardí, es como si era español. Ok, primero como punto número 1. Punto número 2, el hecho de que la persona sea española no quiere decir que tenga descendencia judía. Es un mito que se inventó en el año 1990 aproximadamente,
Y puede ser que sí, puede ser que no, pero lo cierto es, Rabotai, que digamos que sí, la persona es descendiente de judíos y no tiene cómo comprobarlo. Y esto es un tema de clases de Giur, de conversión. A la Rabbanut Harashi no le va a importar si la persona tiene apellido que terminen en terminología EZ de la naturaleza o de animales. A la Rabbanut Harashi no le va a importar absolutamente nada de eso. A la Rabbanut lo que le va a importar es si usted tiene papeles que demuestren que es descendiente de sefardí, como la que tú vas del abuelito, de la abuelita, etcétera, etcétera, papeles que demuestren tal acontecimiento para hacerle un giur lejumra. Y así es. Lo que pasa es que si me pongo a hablar de eso nos desviamos del tema de las reencarnaciones. Vamos a ver los otros comentarios. Eso de, fíjate, tú dices por revelación divina. En lo particular, con todo respeto, hubo una sola persona no judía, que él tenía revelaciones de Hashem, pero esas revelaciones que tenía de Hashem eran así ¿cómo lo explico? Eran así como, digamos, chispazos, a ver cómo les puedo explicar esto, como bagazos, ay Dios mío, ayúdame. Como que no queriendo mostrar las cosas. Se lo mostraban, eran por acontecimientos que, bueno, ni modo. Y esa persona era Bilam. El único de las naciones gentiles que tenía una pequeña profecía era Bilam. Fuera de él, más nadie. Entonces, hoy en día, que una persona diga, yo por revelación tuve tal cosa, una persona no judía que diga, yo por revelación tuve tal y tal cosa, en lo particular, con todo el respeto, no lo creo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen dentro de esa persona en los aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque en el aspecto espiritual hay muchas tumot dentro de esos acontecimientos. Lo que pasa es que no quiero pedir disculpas, pero no quiero hablar de ese tema en este momento. No. ¿Por qué no quiero hablar? Por la susceptibilidad de muchas personas. Hay temas dentro del judaísmo que son mucho más fuertes que la reencarnación. Por ejemplo, el tema de recompensa y castigo. ¿Cómo va a ser tratada el alma, llamémoslo así, el alma de un judío? ¿Cómo va a ser tratada el alma de una persona no judía? Son conceptos totalmente distintos. ¿Cómo van a ser tratados cada uno? ¿Najón? Entonces es un poco delicado hablar de esos temas. Si la persona no tiene la madurez espiritual e incluso la madurez no psicológica, intelectual, para poder estudiar de una manera muy abierta muchas cosas, como por ejemplo eso, puede la persona resentirse. Vamos a ver qué más colocan aquí. Aunque se tenga descendencia judía, pero se perdió la tradición, toca hacer conversión, sí o sí. Así es, Alexi. Así es, gracias. Así es, Alexi, muchísimas gracias. Puedo ser un malaj porque esa voz no venía. Pudo ser un malaj porque no. Tampoco. María de los Ángeles, aquí ando. Denle tac tac a la pantalla, por favor. Gracias, Yanira. Miren, chicos, ustedes son muy lindos, son almas muy lindas. Están haciendo preguntas muy lindas. Están haciendo preguntas muy fuertes también que no me atrevo a responderlo por aquí. No me atrevo. ¿Por qué? Porque son muy delicadas. Son fuertes, como le dije anteriormente. Si la persona no está preparada intelectualmente, no está preparada para las respuestas, es mejor no decirlo. ¿Najón?
Hay temas mucho más fuertes. Muchísimos, muchísimos. Bueno, Rabotai, sigamos, para no seguirnos desviando. A ver dónde quedamos. Entonces, Mandré animó a Abraham Avinu para que hiciera el pacto con Boreolam, hablándoles de Hashem Rofeja, Hashem es tu sanador, hablándole del Dios curador, y ya que con la sangre que derramará en el Brit, tendría vida y salud. Y Mandré se convirtió en un doctor que curaba sacando sangre, como está escrito Maseje Ta'anir 21b, así es como está escrito. Entonces, eso es sabio real, no estamos preparados. Hay cositas que no, sí, discúlpenme, de verdad. Yo quisiera enseñárselo, pero he aprendido a yo no ser imprudente. Anteriormente enseñaba muchas cosas que rayaban en la imprudencia, y una vez mi Rab me echó un regaño por eso. Yanira, hay que eliminar de nuestra estructura mental las tradiciones religiosas de las naciones. Ahí está nuestro querido y estimado Jacob Rosales. Un fuerte abrazo para ti, Sadik. Atame Daler Ibrit. Ken. Ok, Rabotai. Todo a su tiempo. Ok, entonces dijimos que además Abraham Avinu se alojó en el terreno de Mamre, y ahí tuvo Abraham la gran revelación de Hashem. Ganleja, Jacob, también para ti. Quien fue a visitarlo, Mamre fue a visitarlo, como dice la Torá, y se apareció, es decir, Abraham se alojó en el terreno de Mamre cuando hizo su Brit Milá, todos se acuerdan, y Hashem Yisbaraj fue a visitarlo, como dice la Torá, y se apareció Boreolam a Abraham en Eloné Mamre, y ahí mismo fue donde recibió la visita de los 3 ángeles, de los 3 malachim, y que uno de los ángeles de los malachim, lo curó. Curiosamente, Rabotai, la palabra Mamre tiene un valor numérico según la gematria de 281, al igual que la palabra Rofé, en español es doctor. Mandré y Rofé tienen 281 según el valor numérico de la gematria. Consecuentemente, Rabotai Bamorai, otro ejemplo de 2 hermanos que eran goim, de 2 hermanos que no eran judíos, es decir, no pertenecían a Klal Israel, que reencarnaron en 2 grandes rabinos judíos, fueron Adarmelech y Sharexer, los hijos del rey Samjerib, quien sitió Jerusalén en la época del rey Hizquiyahu, y por medio de un milagro divino, por medio de un Nes Gadol, murió todo su ejército en las afueras de la ciudad, salvándolos así de una masacre y destrucción segura, como se relata en el Sefer Melachim Bet, en el libro de los Reyes, en el 2º tomo, capítulo 19, Pasuk 37. Yanira, ¿quién te dijo que que un malaj es energía? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Sí? Pero está buena la pregunta. ¿Ok? Wow, Yanira está como los pitchers cuando está un bateador, le tira las bolas debajo de los brazos para poncharlo. Un moré cabalista, bueno, déjame decirte algo. Ese moré cabalista no es moré ni cabalista. ¿Sabes por qué? Porque un mecubal no es moré. Así de sencillo. Un moré mecubalista, o al menos que tú estés utilizando eso, no existe. En el judaísmo ese concepto no existe. Y si él te dijo, no, yo soy moré mecubal,
Yo soy Superman. Bueno, Rabotai, sigamos. Al ver los hijos de Sanjerib ese gran milagro, se levantaron y asesinaron a su padre para que no se reorganizara y volviera a atacar la ciudad. Algo sumamente fuerte dentro de la historia de lo que hicieron los hijos de Sanjerib contra su padre. Y podríamos preguntarnos qué pasó ahí con la misbah de Kibbutz Adbaen. Kibbutz Adbaen es el respeto a los padres. ¿Qué pasó ahí? Interesante el tema. Bekiksur, de manera rápida, la misbah fue dada ¿a quién? A Kelal Israel, a la congregación de Israel. Zeu. Esa es la respuesta más fácil, más rápida. Esa misbah fue dada a la congregación de Israel. ¿Las naciones de la tierra respetan a sus padres? Sí, lo respetan. ¿Por qué? Porque lo han aprendido ¿de quién? Lo han aprendido de la Torá. Pero la misbah es dada a Am Israel. Ahora bien, sigamos. Digo un estudio de Kabbalah. No te preocupes, Yanira, todo lo bueno. Entonces, seguimos. Por ese acto de salvación para el pueblo de Israel que ellos hicieron, podríamos verlo como algo muy atroz, pero quisieron hacerlo para salvar al clan Israel. Ambos reencarnaron en los grandes líderes espirituales, nada más y nada menos, de Shemaya y Abtalión, como dice la Gemara Maseje Gitín 57b. Los descendientes de Sanjerib enseñaban Torah en Israel y son Shemaya y Abtalión. Probablemente esta cita se refiere a sus descendientes biológicos, pero sí es seguro, Rabotai y Amorai, sí es seguro que espiritualmente Shemaya y Abtalión son hijos de Adarmelech y Sharexer. Y agrega el Mean Loed sobre el pasuk de Melahim Bet del libro de los Reyes 2, que Adarmelech, cuyo nombre comienza con la letra Aleph, reencarnó, hizo Gilgul Neshamot en Abtalión, cuyo nombre también comienza con la letra Aleph, y Sharexer, que empieza con la letra Shin, reencarnó en Shemaya. Interesante, Rabotai. Entonces podemos ver que hay gentiles que reencarnan en cuerpos judíos, pero en este Gilgul Neshamot es en el sentido positivo que vienen a traer Or Haganuf, llamémoslo así, a Kelal Israel, como lo fue Shemaya y Abtalión, como lo fue Onkelos Hager, Bejule, y tenemos otros ejemplos también, muchos ejemplos dentro del judaísmo, Rabotai. Enma Shalom, Rabotai, ¿cuál es la razón? Y terminamos con esto. No, un momento, por favor. Un momento. Que ya estamos terminando nuestro shiur. ¿Cuándo interviene Boreolam en todo esto que estamos hablando del Gilgul Neshamot? ¿Cuándo interviene Boreolam y nos ayuda a reencarnar? Y nos ayuda a reparar en todo esto que estamos hablando del Gilgul Neshamot. ¿Y cuál es el mérito para reencarnar en un judío? No, es que Yanira, no hay una regla general para tal situación. No hay una regla general. Me estás haciendo preguntas que yo no tengo la respuesta. Yo creo que nadie tiene esas respuestas. Las respuestas las tenemos nosotros mismos. Es lo que hemos venido estudiando durante todos estos shiurim. Y una vez más lo repito, las señales que Hashem nos manda, Minashamayim, desde el cielo, son los que nos van a nosotros a encaminar en nuestra identidad espiritual. No todo el mundo tiene que ser judío, como no todo el mundo tiene que ser goy tampoco. Pero no hay una línea general de que se diga que hay que tener méritos para reencarnar como judío. No lo hay.
¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Es un concepto muy profundo. Rabotai, la Torá nos enseña una ley humana. Seguro que es así. En la redención, seguro que es así. De hecho, los no judíos son coayudantes de nosotros los judíos en la Geulá Shelemá, en la redención general, en el Tikkun de este Olam Hazé. Entiendo en qué no tenía... Entiendo, es que no tenía descargado TikTok, me conectaré más seguido para aprender. Toda. Entonces, la Torá enseña una ley humana que a la vez representa la política de Hashem con cada uno de nosotros. Cuando veas que a una persona le cuesta cargar o descargar su burro, ya que la carga es muy pesada, ayudarás con él, como está escrito en Shemot 23:5. ¿Qué quiere enseñarnos este pasuk, Rabotai? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la insinuación que Hashem nos manda con este pasuk? Nuestros jajamim aclaran que la expresión con él significa que debemos ayudarle solo cuando el otro participa y se esfuerza. Si alguien te dice, descarga mi burro mientras voy a tomarme un café, no tienes ninguna obligación de ayudarle, porque no es con él, como aparece en el pasuk. Una vez más voy a decirlo. La Torá nos enseña una ley humana aplicable para todo, que a la vez representa la política de Hashem con cada uno de nosotros, judíos y no judíos. Dice, cuando veas que a una persona le cuesta cargar, cuando tú veas que a una persona le cuesta cargar o descargar su burro, ya que la carga es muy pesada, le ayudarás con él. Así dice la Torá. Le ayudarás con él. Y aclaran nuestros jajamín que la expresión con él significa que debemos ayudarle solo cuando el otro participa y se esfuerza. Es decir, el otro se está esforzando en subir la carga al burrito. Yo voy y lo ayudo. Si alguien te dice, descarga mi burro mientras voy a tomarme un café, ¿qué haría usted? No, que lo haga él, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él se va a tomar un café y yo me voy a quedar descargando o cargando el burrito. ¿Qué le pasa? ¿Se volvió metuntam? No tienes, Rabotai, Beamoray, ninguna obligación de ayudarle, porque no es con él, porque él no está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esto? ¿Qué nos quiere enseñar Hashem con esto? La política de Boreg Olam es igual. Ayuda a todos los que se lo solicitamos, pero con una condición. Hashem ayuda a todos los que se lo solicitamos, pero con una condición. Que nosotros pongamos nuestro máximo esfuerzo y entonces Hashem le ayudará a levantar su carga con él. Es decir, Rabotai, vamos a seguir. Y donde termina el esfuerzo humano, empieza el milagro divino. ¿Qué quiere decir esto? Rabotai, a mí me escriben muchas personas y me dicen, Rab, tengo este problema, estoy pasando esta circunstancia, bien sea una circunstancia económica, una circunstancia de enfermedad, Had Beshalom lo aleinu, lejos de nosotros todas las enfermedades, tengo un problema familiar, lo que sea, me escriben. Y yo les hago una pregunta básica y sencilla. ¿Qué estás? Y me dicen, Rab, yo quiero que usted rece por mí. Ok, yo puedo hacerlo. Pero yo les pregunto, ¿y tú qué estás haciendo para solventar la situación? Y la respuesta es, nada, para eso lo estoy buscando a usted, para que usted me ayude. Pues así no funciona la política de Boreg Olam. Porque si tú no estás haciendo nada, no pretenderás tú que venga otra persona y haga tu trabajo por ti. ¿Me hago entender? Y eso es una política general, en todos los sentidos. En todos los sentidos, Rabotai. Entonces cuando una persona, por ejemplo, pido tefilá, ok, tefilá, estamos poniendo este ejemplo. ¿Por qué quieres la tefilá? Por refuá shelemá, ok, tefilá por refuá shelemá. Y se le dice a la persona, ¿sabes tú
lo que va dentro de todo el concepto de tefilá por refuá shelemá. ¿Qué tienes que hacer? Y las personas dicen, no sé qué tengo que hacer, pero yo quiero que usted rece por mí por refuá shelemá. Y ya está, y es así como funciona la política de Borei Olam. No funciona. No funciona. Una vez más, si lo hablo, nos vamos a ir a conceptos mucho más profundos. Así que volvamos a la superficie otra vez. Rabotai, la política de Borei Olam es igual. Ayuda a todos los que se lo solicitamos, pero con una condición. Hashem nos pone una condición. Yo te voy a ayudar, nos dice Borei Olam, pero te voy a poner una condición. Que nosotros pongamos nuestro máximo esfuerzo en lo que queremos, en lo que estamos haciendo, y entonces Hashem Yisbaraj le ayudará a levantar su carga con él, y donde termine el esfuerzo humano, empieza el milagro divino. Como insinuación podríamos decir que la tribu más grande del pueblo de Israel, de la que provienen los sacerdotes y los Kohanim, que nos bendicen diariamente, es la tribu de Leví, cuyo nombre proviene de la expresión de Lea, al tener su tercer hijo, ella dijo, y ahora Ilavé, me acompañará mi esposo, ya que es mi tercer hijo. Y explica en nuestro Jajamín que dijo, en una mano tengo a Reubén y en la otra tengo a Shimón. Para cargar a este tercer hijo obligatoriamente tendrá que ayudarme mi esposo. Y sin embargo, la explicación profunda es la siguiente: el pueblo de Israel se considera la pareja de Hashem, y solo cuando tienes las dos manos ocupadas, entonces y solo entonces Hashem nos acompaña y nos echa la mano. ¿Qué nos quiere decir todo esto que estamos estudiando, Rabotai y Amorai? Este mismo mensaje se repite con el arca que cargaban los Levín, la cual era muy pesada para ser cargada únicamente por 4 personas, y nuestros sabios dicen que al finalizar el esfuerzo físico entre los 4 para levantar el arca y ponerla a la altura del hombro, en ese momento que ya habían agotado sus fuerzas, empezaba el milagro en que el arca cargaba a los cargadores. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué nos quiere decir todo esto, Rabotai? Que tenemos nosotros que esforzarnos en cumplir nuestro tikkun en este Olam Hazé. Esforzarnos en todos los sentidos. Posiblemente en esta reencarnación. Posiblemente sea esta la última reencarnación de nosotros. No lo sabemos. No sabemos a ciencia cierta si es, si no es. Pero de algo sí estamos seguros, y es que tenemos que esforzarnos a hacer lo que Hashem nos manda a hacer para conectarnos con Él, para tener ese debekut con Borei Olam, hacer nuestra parte, y entonces veremos milagros en este tikkun que incluye también el Gilgul Neshamot. El Gilgul Neshamot es un principio del tikkun, Rabotai. Es un principio que está muy arraigado dentro de la mística del judaísmo. Nada de las cosas que nos acontecen a nosotros son simplemente por al azar. Son acontecimientos que Kaviahol están dictaminados por la Hashgacha Pratit, por la Hashgacha Pratit, sí, por la supervisión divina del cielo. Todo lo que nos acontece posiblemente son insinuaciones de reencarnaciones pasadas. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, entonces es preferible hacer algo que tenemos seguridad, y es de lograr nuestro tikkun. Un tikkun particular en todos los sentidos. Estar apresto a ver cuáles son las señales del cielo que Hashem me manda. Y en eso trabajar y esforzarme para conectarme una vez más con Hashem. Rabotai Beamorai, quiero agradecerle por este estudio en el cual me han acompañado a todo lo largo de todos estos, creo que son 23 estudios, y falta mucho más todavía por estudiar referente a las reencarnaciones,
Por ejemplo, la manera de la muerte de una persona, si tiene que ver con su Gilgul Neshamot o no tiene que verlo. Cómo podemos desarrollar nuestra Neshama en este asunto del Gilgul Neshamot, etcétera, etcétera, etcétera. Falta muchísimo todavía. Por ejemplo, estudiar del Shar HaGilgulim, del rabino Jaim Vital. Muchas cosas todavía, pero creo que ya hemos llegado hasta nuestro final en este shiur de las reencarnaciones. Para todos aquellos interesados, pueden descargar el libro, está gratis, pueden descargarlo. El título es El secreto de las reencarnaciones, escrito por el rabino Amram Aniyar. Pueden buscarlo por Google en PDF y pueden estudiarlo ustedes ya con las herramientas que yo les he dado, con los conceptos que ya hemos hablado. Pueden estudiarlo tranquilamente y de ahí usted sacar sus conclusiones. Rabotay, muchísimas gracias. Vamos a ver aquí algunas preguntas, algo que escribieron. Yo hago tefilá y teilín. Le pido tefilá porque es una carga muy fuerte. Shalom Lenis. Lamentamos tu situación y que Hashem te ayude, sin embargo, no es el tema. Gracias, Oma. Escribe el rap por privado para consejos personales. Gracias, Hashem rogando y con el mazo dando. El Hanan, gracias a ti. Toda a ti, Omaira. Rabotay. Cuídense mucho, por favor. Todo lo mejor para ustedes, como siempre le digo. Un fuerte abrazo. Vamos a comenzar otro shiur. Posiblemente, gracias Lenny, estudiemos referente a la interpretación de los sueños. Vamos a ver si estudiamos eso. Ya hice un flyer, lo voy a publicar. Cualquier cosa, nos vemos. Be'ezrat Hashem. Si no es el día domingo, que es Yom Rishon, nos vemos en Yom Sheni, que es el día lunes. Mañana no voy a poder darla para allá. Está en la página web www.torahhasidut.com. Pueden leerla, pueden descargarla, estudiarla con su familia, compartirla, como ustedes gusten. Ustedes también cuídense mucho. Un fuerte abrazo. JB, muchísimas gracias. Ya sé quién es ese JB. Todo lo mejor, Rabotay. Discúlpenme un poquito, estoy cansado. Tuve un día muy fuerte en el trabajo. Tuve que llegar, estoy respondiendo un examen de la yeshiva donde estoy estudiando, que estoy sacando otra smijá para hacer rap de Keilah, Orah Haim, todo Orah Haim, y me quitó mucho tiempo también. Un fuerte abrazo, cuídense, todo lo mejor, muchas bendiciones.